Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a nuestro espacio Punto de Actualidad aquí en Miguel Turra Televisión. Nos pueden seguir a través de nuestra web www.miguelturratv.es. Un punto de actualidad que hoy pasa por hablar de una problemática que viene surgiendo en nuestra localidad, que afecta a nuestra localidad desde hace ya muchos años. Y bueno, pues vamos a hacer una breve cronología desde que empieza y sobre todo ver en la situación en la que se encuentran estas dos asociaciones que engloban a cerca de 1000 personas afectados por una problemática que no es otra que el agua, que ya le hemos contado en algunos informativos, noticias, lo han visto también en los plenos. Se encuentra con nosotros Agustín Roque. Agustín, muy buenos buenas. días, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, de momento aquí con vosotros. Muy bien, y también se encuentra Francisco Crespo. Francisco Crespo, muy buenas. Buenos días. A mi derecha, a mi izquierda, el presidente de las Cantorreras y el representante, a mi derecha, el representante legal de la Covatilla. Bueno, pues decía que hay un problema que no viene de ahora, que es el problema del agua, y quería preguntarte, Agustín, ¿cuándo surge y desde cuándo se inicia este proceso que bien documentado tenéis hasta llegar hasta el día de hoy, a inicios del mes de mayo del 2023, pero esto viene de muchos años atrás? Pero antes de ello preguntarte, para que la gente que nos ve ubique las Cantorreras y la Covatilla. Bien, son dos núcleos de población que se formaron allá por los años 2008, incluso antes, y están situados uno en la carretera nacional 430, en dirección a Carrión, en su parte izquierda y derecha. En la parte central lo configuran aproximadamente 22 naves industriales. Y después en la parte izquierda y derecha, al lado de Vivero Santi, hay un núcleo de población de una serie de viviendas y en la parte izquierda está el núcleo de población más grande. Uno es el polígono 1. Es el polígono 1. Y el otro es el de las Cantorreras, el polígono 26. El 26, que Paco va a explicar, que explique Paco dónde está situado. Pues está en el Camino de los Machos, que viene desde la carretera nacional, de la carretera de Carrión, hacia el puente de ferrocarril que hay a la salida de Miguel Turra. Entonces, ahí hay cerca de unas 60, 70 viviendas que se han ido conformando a través del tiempo y se ha formado ese núcleo de población. Que decíamos antes que son entre los dos cerca de 1000 personas las que habitan allí. Sí. De forma no permanente en su totalidad, pero sí hay cerca de 200 familias que viven de forma permanente todo el año. De todas formas, las que no viven permanente viven allí bastante tiempo, 8 o 9 meses, es fácil que estén allí viviendo todo el año. Después, lógicamente, como consecuencia de que hay mucha gente mayor y ya tienen enfermedades crónicas y demás, pues necesitan el amparo un poco de irse a la capital donde tienen sus médicos y demás, y es lo que impide un poco que estén allí todo el año. Aparte del agua, claro, que el agua tiene mucha cal y es muy difícil de... Y a partir de ahí surge un problema, y es que necesitáis agua. Efectivamente, bueno, tenemos que aclarar lo siguiente. En esa zona se empiezan a construir allá por los años 80 y cada uno hacía un poco lo que podía. La ley del suelo de Castilla-La Mancha entonces era muy favorable a que una persona que tuviera una parcela de 4, 5, 6.000 metros, no recuerdo exactamente bien cuál era la parcela mínima de cultivo. Una hectárea, que se podía hacer tal y eso. Incluso creo que menos. En aquella 6.400, una fanega de tierra. Sí, exactamente. Y entonces ahí, pues el que buenamente podía se compraba una parcelita porque no había dónde ir en todo Ciudad en ningún sitio. Yo de hecho he estado muchas veces con mis críos pequeños, he estado en el Vicario, me echaban de allí. He estado en la Atalaya, allí no podía hacer nada, tenías que tener cuidado y tal. Y entonces pues yo buscaba un sitio donde poder ubicarme y estar. Y como yo, muchas personas que con su esfuerzo, trabajo y sacrificio han conseguido hacer allí su casa. Uno, es verdad que lo hicieron pues, de una forma totalmente legal, pidiendo sus permisos y demás. Y otro, pues bueno, en aquella época había la norma de que, bueno, de que tú hacías la casa y te ponían una multa. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Hacías la casa, te ponían la multa, gente tiene su casa legalizada totalmente y otra gente la tienen cuando ha pagado la multa y ya regularizado su situación. Y, claro, todo eso fue con el consentimiento del ayuntamiento.
El ayuntamiento era conocedor de todo eso, porque tanto antes como ahora el ayuntamiento, si hace un expediente y obliga al vecino que ha construido ilegalmente a tirar la casa, ese núcleo de población nunca se hubiera formado. Eso está claro. Está claro, ¿sí o no? Entonces se forma ese núcleo de población. ¿Qué es lo que ocurre ahora? En el año 2007, cuando Román Rivero era alcalde de Miguelturra, en el año 2007 fue cuando se propuso hacer, y creo que se hizo, el último PON de Miguelturra. Sí, en el 2008, en el 2007 el nuevo plan de ordenación municipal. Municipal, el PON, efectivamente, ese nuevo plan se hizo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que miró para otro lado, no hizo nada. Al no hacer nada con respecto a eso, que tenían la obligación de haberlo tenido en cuenta, porque así se lo exigía la ley, pues bueno, él se justificó diciendo que habían puesto un cartel en el ayuntamiento de Miguelturra para que si alguien en el espacio de un mes pudiera protestar con respecto a eso. Nadie lo hizo y él dio por bueno ese PON que hicieron. Pero claro, el núcleo de población ya estaba formado. Como consecuencia de eso, pues había mucha gente que decía, bueno, yo conozco a fulano, vengano, así podemos hacer esto y lo otro, y no se hacía nada. Hasta que nos organizamos, hicimos una asociación, las cantoreras la hicieron incluso antes que nosotros, y a partir de ese momento pues empezamos a hacer un seguimiento por escrito de todas nuestras reivindicaciones y todas nuestras solicitudes. Entre ellas una fue la del agua, que en el año 2008 hicimos la primera solicitud de abastecimiento de agua potable a aquella zona. Entonces, en esa época tuvimos varias reuniones con Román Rivero, tuvimos pusimos varios escritos y propusimos 3 formas para que el ayuntamiento dijera de qué manera era la más viable. Era factible para poder hacer eso. Total, que estuvimos ahí con tal, hicimos un escrito, no nos contestaron, tuvimos que hacer un recurso de reposición y posteriormente del recurso de reposición lo tuvimos que elevar al juzgado. Y en el juzgado, como resulta que eso era un plan de ordenación municipal, no tiene facultades para resolverlo aquí, tuvo que ir directamente a Albacete. Entonces, bueno, eso se quedó ahí y seguimos funcionando, de tal forma que nosotros en marzo del año 2011 le dijimos a los grupos políticos de aquel momento, que era Izquierda Unida, Partido el PP Popular, y el PSOE, pues le dijimos que nos dieran quién se negaba a darnos agua potable. Entonces nadie se negó. Los 3 grupos políticos de aquel momento, que era Izquierda Unida, el PP y el PSOE, no se negaron en ningún momento a darnos agua potable en nuestra zona. Pero Román Rivero puso la condición siguiente, y es que se haría según dijeran los técnicos. Entonces, como consecuencia de ello, el día 4 de mayo de 2011 firmamos un convenio de colaboración entre la Covatilla y el Ayuntamiento de Miguelturra, donde se ponían las condiciones en las cuales y cómo había que llevar el agua a esa zona. Bueno, pues se firmó el convenio y ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues empezaron las tardanzas, empezaron los retrasos y una serie de cositas. Entonces, llegado un momento determinado, bueno, pues yo tuve que quejarme a Román Rivero y decirle, oye, no se ha hecho nada con respecto a lo que hemos acordado y firmado en ese documento, que no es de palabra, estaba acordado y firmado. ¿Qué pasa? Pues bueno, Román Rivero es verdad que hay que decir una cosa, siempre que yo le he mandado un escrito, un mensaje o cualquier cosa, ha contestado casi de inmediato. Nunca jamás ha puesto pegas para responder a las preguntas que se le han hecho, nunca. Entonces resulta que él me contestó, me dijo que sí, que seguirían adelante con el asunto este, y en una reunión que tuvimos en abril de 2013, me dice, mira, tenemos un problema aquí y es el siguiente, resulta que nos ha venido una sentencia desfavorable de, ¿cómo se llama el camino que va al AVE? Una organización que hay ahí, la que va al AVE. Hay una organización que va al AVE. Pero el camino de Peralvillo. Que le dicen el camino de los borrachos. Sí, el camino de Peralvillo que va, sí, es la parte de detrás bueno, pues que desemboca en la estación del AVE. Recibieron una sentencia desfavorable y como consecuencia de esa sentencia desfavorable dijeron que no podía seguir el procedimiento adelante porque ya no había dotación de agua. Yo me tuve que levantar y le dije al alcalde, digo, eso no es cierto porque yo tengo un escrito que le he puesto a la Confederación Hidrográfica del Guadiana donde me dice y me asegura que no hay problema de dotación de agua. Román Rivero, el hombre, se levantó, me pidió permiso para coger el escrito, se lo dejé, hizo fotocopia y le hizo una consulta a la Confederación. Y la consulta que le hizo la Confederación le respondió el 5 de febrero de 2014, diciéndole, la reclasificación del suelo de la Covatilla sería viable desde el punto de vista de la dotación del agua. Con lo cual, ese posible traba que habían puesto ya no era tal. De tal forma que en marzo de 2014 la Confederación Hidrográfica del Guadiana manda los volúmenes brutos de consumo que tiene el ayuntamiento para los años
2015 hasta 2027. El ayuntamiento en aquella época consumía 900 hectómetros cúbicos y le dieron 2.601, 3.518 y 4.679 hectómetros cúbicos para los años 2015, 2021 y 2027. Con lo cual, cuando esto lo vio el secretario de entonces, dijo que siendo así las condiciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, no había ningún problema para que el expediente siguiera adelante. Eso lo dijo... No iba a faltar ningún tipo de abastecimiento. Porque una de las pegas que tenían es que, como había una serie de parcelas que habían dado permiso para urbanizarla, para lo que fuera, pues ya tenían su dotación de agua conseguida. Pero entonces, con la respuesta positiva del ayuntamiento, o sea, perdón, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y con la respuesta del vicesecretario, pues seguíamos adelante. Termina el mandato de Román Rivero y no podemos hacer nada. Bueno, nada, resulta que hay una nueva corporación municipal, la nueva alcaldesa, Victoria Sobrino, se hizo cargo del asunto, ahí tuvimos un contratiempo, vamos a llamarlo sanitario, que tuvimos que hacer una especie de parón, y ya en el año 2015 le pedimos una reunión. No nos concedió la reunión hasta enero de 2016, y en enero de 2016 Victoria Sobrino se presentó a la reunión sin ningún documento habido y por haber. Le habíamos avisado que llevara toda la documentación que obraba en el ayuntamiento para que tuviera elementos de juicio y poder opinar con lo que fuera. Bueno, pues nada, no llevó nada, le pedimos varias reuniones después, en marzo, abril, mayo y junio, y nada de nada. Hasta que en el día 4 de julio del año 2016 vino una notificación favorable a nosotros, que es la número 146-2016 del día 13 de junio, donde nos daba la razón a los vecinos diciendo que el ayuntamiento tenía la obligatoriedad de darnos una información exhaustiva a nuestras peticiones. ¿Llegan desde...? ¿Cómo? ¿Que esa notificación positiva llega desde qué organismo? Desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Nos da la razón de que tenéis derecho a tener eso. Bueno, pues para ir resumiendo... Que dice la ley de bases de régimen local. Exactamente. Para ir resumiendo, con la sentencia favorable a nuestro favor, llevan al pleno de septiembre del año 2016 una propuesta de desestimación del PON, sin darnos explicación de ningún tipo, sin nada de nada, si directamente lo llevan para desaprobarlo. Daros cuenta bien, o sea, con la sentencia a favor nuestra y con el documento que firmamos con Román Rivero. Y esa propuesta la hicieron ellos mismos. Esa modificación puntual del PON la hicieron ellos mismos. Nosotros nunca queríamos modificación del PON, nunca queríamos era agua potable. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que en el pleno desestimaron la propuesta porque votaron en contra, que tenían mayoría los tres partidos. Grupos de la oposición. Los grupos de la oposición. Claro, había que ejecutar la sentencia y tuvieron que correr. Como consecuencia de eso, se vuelve a celebrar un nuevo pleno en octubre del año 2016 y en este pleno ya, bueno, Izquierda Unida, que toma las decisiones colegiadas, yo lo respeto perfectamente, las decisiones que toman, dijeron que tampoco querían que aquella zona se hiciera un PON, una modificación puntual, pero sí querían que se llevara el agua potable. Entonces, apoyaron al equipo de gobierno con respecto a la desestimación del PON, pero se aprobó una enmienda que es la que nos ha traído hasta aquí hoy. En esa enmienda se le ordena a la alcaldía que haga las gestiones necesarias para que lleven agua potable a esa zona sin necesidad de hacer PON de ningún tipo. Pero claro, eso tiene unas consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene? Pues la siguiente. Primero, hay que pedir un informe favorable a la Mancomunidad del Gasés. ¿Y la que abastece de agua a esta zona? A esa zona, efectivamente. Entonces, el informe viene totalmente favorable, diciendo que no hay ningún tipo de problema. Hay que rectificar el artículo 5 del reglamento municipal, que hasta ese momento impidía que se diera agua en esa zona. Y entonces se modificó hasta tal punto que se dijo que, como una excepcionalidad, se podía dar agua potable en estos sitios, en estos lugares. Y una propuesta que hizo Izquierda Unida, que lo llevó al pleno del año 2017, donde se aprobó las condiciones rigurosas, que son muy rigurosas, para darle agua a estos vecinos. Se aprueba y se publica en el Boletín Oficial de la provincia. En el mes de marzo de 2018 se publica en el Boletín Oficial de la provincia el número 48 de 2018. Entonces, ¿qué hemos hecho con esta enmienda que se ha aprobado? Que hemos salvado la normativa legal para dar agua en esos términos sin ningún tipo de problema. Hasta el momento estamos hablando de que ya durante esos años no había nada que tirase para atrás vuestra reivindicación, es decir, tanto el contencioso, tanto la presentación del escrito de Izquierda Unida, o sea, como la obligatoriedad por parte del ayuntamiento, no había nada que impidiera que os pudieran dar ese servicio. No, pero aparte de eso,
ya nuestros vecinos de Carrión y de Ciudad Real no han tenido nunca pega. ¿Por qué? Porque nosotros en este espacio de tiempo es verdad que fuimos a ver a Antonio Mateo, que es el jefe provincial de urbanismo de Ciudad Real. Y entonces el hombre dijo dos cosas muy sencillas. Dice, una, o hacer lo que marca la LOTAU, que es hacer un PON, como estamos diciendo anteriormente, o por el contrario, el ayuntamiento no tiene ningún impedimento legal para dar agua en estos lugares, como así se ha demostrado en Carrión y en Ciudad Real. Sí, claro. Entonces le dije a Rivero que hiciera eso, digo, una cosa o la otra, que no es el PON, pues de la otra forma. Bueno, en este caso ya no a Rivero, sino esto fue anteriormente. Sí, ya había pasado, ya había cambiado de equipo de gobierno. Entonces no hacía falta tanta modificación ni tanta cosa como nosotros hemos hecho, pero ya se quedó perfectamente legalizado con esto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que la alcaldesa Victoria Sobrino, con todos estos informes, no respetó la decisión del Pleno, hubo que reprobarla en un Pleno. Esa reprobación se le hizo el 15 de septiembre del año 2018. Se le hizo una reprobación a la alcaldesa por no cumplir el mandato del Pleno. Y entonces, como consecuencia de eso, nos cerraron el expediente y no tuvimos más remedio que ir a los juzgados de Ciudad Real. Entonces, cuando fuimos a los juzgados de Ciudad Real, nos encontramos ya con el nuevo equipo de gobierno de Laura Arriaga. Claro, porque ya estamos pasando del proceso que fue del 2015 al 2019, se cierra el expediente, no se puede hacer nada. Y denunciamos a la anterior alcaldesa a la Fiscalía y al Ayuntamiento, doble denuncia a los juzgados de Ciudad Real. Entonces, estando en ese proceso, tenemos una reunión con el nuevo equipo de gobierno, que lo conforman Izquierda Unida y PSOE. Y PSOE. Sí, eso fue en el 2019. 2019. Y ya, claro, en el 2019 hacemos esa primera reunión que tenemos con ellos y ahí llegamos al siguiente acuerdo. Primero, inicio de la solicitud del expediente que tenemos entre manos y acuerdos extrajudiciales. Eso fue el acuerdo que llegamos con el nuevo equipo de gobierno que se formó en el año 2019. Inmediatamente actúa el ayuntamiento y nos manda el escrito donde autoriza a seguir con ese expediente previo informe de los ingenieros de Acuona. Antes era Acuajé, ahora es Acuona. Sí, a lo que era Acuajé, es el antiguo Acuajé. Y nosotros inmediatamente retiramos los contenciosos del juzgado, donde el 18 de septiembre del año 2019 hay un auto del juzgado, el contencioso administrativo número 2, que por satisfacción extrajudicial y no haberse opuesto a la parte actual del ayuntamiento, se tiene por concluido el procedimiento. A partir de ese momento ya empezamos a trabajar otra vez. El 4 de diciembre de 2019 nos juntamos con todos los grupos políticos que se habían portado extraordinariamente bien con nosotros y le comunicamos el nuevo acuerdo que hemos tenido con el PSOE. Con el PSOE e Izquierda Unida. Izquierda Unida, perdón, con el nuevo equipo de gobierno. Con el nuevo equipo de gobierno. Exactamente, ellos están totalmente de acuerdo, le agradecemos el apoyo que nos han dado siempre y ya empezamos a funcionar con ellos. De tal forma que, bueno, una vez que empezamos con esto, lo primero que hace es una reunión con Acuona, con los ingenieros Juan Carlos y Pedro López Aguilar, para que le autoricen a que hagan el proyecto correspondiente. O sea, que previamente a empezar con el proyecto nos exigen que tengan una reunión con los ingenieros de Acuona para poder determinar cómo empezar el proyecto. Exactamente. Entonces, una vez que están con el proyecto, el concejal Julián Díaz Rubio nos comunica el 9 de marzo de 2020 que, una vez recibidos los informes preceptivos y solicitados a Acuona a la Mancomunidad del ESE, y siendo esto favorable, se continúa con la tramitación del expediente. Punto número 1. Que todo iba bien y volvía a reanudarse y de la mejor manera posible para vosotros. Efectivamente. 16 de diciembre del año 2020. ¿Qué es lo que hacemos? Con un proyecto que nos ha costado tiempo y dinero, lo presentamos en la Casa de la Cultura a la alcaldesa Laura Arriaga y a Pedro Mellado, junto con las dos juntas directivas. Allí nos dejaron un proyector y allí presentáis el proyecto, presentamos el proyecto, le explicamos por dónde van las tuberías, por dónde van todas las cosas y tal, y de maravilla. Ojo, gastos que asumen totalmente por nuestra cuenta. No gastos que asume el ayuntamiento. No, el ayuntamiento desde el primer momento sabe perfectamente que todos los gastos que aquí se realicen son por cuenta de los vecinos, todos. Que se puede llegar a dar el caso de que los vecinos no puedan soportar ese gasto. Pero de momento, bueno, la gente está muy mentalizada porque los pozos es inviable, la cal que tienen y demás, y entonces pues no le importa hacer una inversión con un fin de poder mejorar sus condiciones de vida. Claro, es una inversión para toda la vida. Efectivamente. Entonces, como consecuencia de esto, ¿sabes? Se pide... Ahí hubo un parón, desde que presentamos el proyecto, hubo un pequeño parón. Ese parón
no nos contestaban, no decían nada y tal, y ya le tuvimos que poner un escrito diciendo que qué pasaba con esto. ¿Y qué fue lo que nos dijeron y nos contestaron? Que presentáramos la correspondiente licencia de obra y el pendrive con la documentación esa. Cosa que hicimos, la primera licencia de obra se solicita el 8 de febrero del año 2021. Pero que previamente ya le habíamos dado toda la licencia, perdón, todos los informes, toda la documentación. Que eso ya, Sí. ya Eso todo ya lo obraba tenía en el ayuntamiento. Eso ya estaba en el ayuntamiento. Entonces, cuando presentamos esos informes, como bien dice Paco, y demás, tenemos una primera reunión con todo el equipo de gobierno, las juntas directivas y Alfonso de la Morena, que es el director técnico de la Mancomunidad del Gasés, donde ahí se ve, se estudia perfectamente el proyecto y se dice cuáles son los 11 puntos que tenemos que rectificar para la mejora de dicho proyecto, cosa que nos parecía muy bien. Es verdad que todo el tiempo que se ha retrasado esto, hay una parte que no hay que imputársela al ayuntamiento, porque nos afectó la pandemia por esa época. Sí, además está hablando de 2021. marzo a diciembre de 2020-2021, justo cuando la pandemia. Y claro, como consecuencia de eso, esa rectificación del proyecto tardó varios meses en realizarse. Varios meses. Date cuenta bien. Pero aún así se realizó. No, date cuenta bien. Desde el 10 de marzo de 2021 hasta el 4 de noviembre de 2021 que presentamos ya y registramos en el ayuntamiento el nuevo proyecto, la rectificación. La modificación del proyecto. Entonces, claro, ya estamos ahí. Entonces, claro, volvemos a tener una nueva reunión. La modificación del proyecto que nos había dicho cómo Sí, hacerlo el señor de la Morena. El de la Morena, el ingeniero de la Mancomunidad del Gasés. Una vez hecho esto, se registra, ya lo tienen en sus manos, y el 19 de noviembre nos volvemos a reunir otra vez las mismas personas. Y ellas se dicen las condiciones en las cuales tiene que ir la licencia de obra. Si en ese momento pedimos la licencia de obra y no la dan, se acabó el problema. Pero bueno, seguimos luchando contra eso. ¿Por qué? Porque nos vuelven a mandar una serie de informes que algunos de ellos son contradictorios. De hecho, el 22 de noviembre nos manda un informe correspondiente a la reunión anterior del 2021. Le tuve que decir al concejal que lo rectificara porque estaba desfasado y no estaba de acuerdo con las rectificaciones que habíamos hecho, cosa que el hombre hizo y me lo mandó. Yo le pedí una reunión que no se llegó a realizar y entonces el 28 de diciembre de 2021 presentamos un escrito de alegaciones, hoy en día sin contestar. Y para no liar más la perdiz y no liar más el follón pues resulta que ahí nos pidieron posteriormente una serie de informes de las consejerías de Agricultura, Fomento y Cultura. Entonces, pues bueno, ahí había que si tenía que pedir al ayuntamiento, nosotros te digo, para no marear la perdiz, lo pedimos nosotros cuanto antes y tal. Y entonces, pues bueno, se pidió a Fomento. Se pidió a Fomento, vinieron los informes correspondientes y el 6 de mayo de 2022 mandamos una nueva solicitud de licencia de obra con los informes de Fomento, Agricultura y Cultura ya perfectamente informados. Informes favorables. Favorables, todo lo que hay aquí hasta ahora, Mancomunidad del Gasés, Cultura, Agricultura, todo favorable. Entonces, viendo la perspectiva esta de lo que pasa y demás, pasan el tiempo, no nos dicen prácticamente nada y bueno, pues el día 16 de noviembre del año 2022, que está toda la documentación totalmente y perfectamente entregada, nos reunimos nuevamente con la alcaldesa y el concejal y le decimos que reconocen que ya está todo el documento entregado, pero nos dicen que tienen mucho trabajo y que no pueden y no saben cuándo nos van a dar la licencia de obra. Que sí, que está en una buena fase de instrucción, que bueno, que de momento no ven motivo alguno para no dárnosla, puesto que está toda la documentación perfectamente que no va a haber entregada. ningún problema y que lo vais a tener todo. A todo y tal. Y bueno, desde el 16 de noviembre, viendo que esta respuesta no era una respuesta lo suficientemente clara, era más bien ambigua, y no nos daban un espacio de tiempo para poder decir, bueno, pues mira, un mes, 2 meses, una fecha aproximada y tal, pues no tuvimos más remedio que el 22 de noviembre del año 2022 poner un escrito solicitando una certificación de silencio administrativo positivo denegado, perdón, producido. Cuando la fecha de una solicitud ha pasado un tiempo correspondiente, el tiempo que marca la ley, en este caso son 3 meses, pues estás en tu derecho de pedir una certificación de ese silencio, que puede ser positivo o negativo. El negativo, lo único que te da opción es para que puedas ir al juzgado, pero el positivo se entiende que lo que tú pides está concedido. Lo único que no te han respondido. No te han respondido, pero claro, es que el documento que acredita es que no han respondido, lo que está diciendo Agustín. Es que no han respondido ni a ese ni a ninguno, que es donde estemos en el asunto. Entonces, claro, como consecuencia de esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que seguimos actuando, la norma del ayuntamiento es seguir callado y en silencio, no decir nada, y entonces nosotros ya en noviembre del 2022
le ponemos un escrito a la oposición, contándole lo que nos está pasando. Tenemos una reunión con ellos el 19 de enero de 2023 y ahí ya le contamos lo que había y las decisiones que vamos a tomar. Y entonces ellos ya le preguntaron al equipo de gobierno por la situación nuestra. De tal forma que el 9 de febrero de 2023, no supieron decir nada. Dijeron que sí, que estaba todo de acuerdo, que iban a dar licencia, pero seguían con el mismo silencio. Nosotros, por supuesto que seguimos actuando y publicamos en los periódicos, bueno, por la situación nuestra que estábamos pasando en ese momento, ¿no? Y claro, viendo que no había solución a corto plazo, pues tuvimos... que se estaba demorando. Estaba demorando demasiado, sin justificación previa de ningún tipo, no tuvimos más remedio que utilizar los medios que nos da un Estado de Derecho para poder exigirle a una administración que cumpla con su obligación. ¿Qué medios son los que hemos utilizado? Hemos utilizado la subdelegación del Gobierno, a la cual hemos pedido permiso para hacer las manifestaciones que últimamente hemos realizado. Hemos puesto los escritos correspondientes, hemos puesto los escritos en la prensa correspondiente, radio, y hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para que nos hagan caso. Entonces, nosotros tuvimos una reunión, la Junta de Vecinos, tuvimos una reunión, tanto las cantoreras como las cuatillas, y ahí, en la asamblea, que es la que manda, tanto en un pleno como la que manda en cualquier actuación de cualquier asociación, pues ahí decidimos tomar una serie de medidas. Y una de las medidas fue ponerlo en conocimiento no solamente de los miguelturreños, sino ponerlo en conocimiento de la provincia, de la región y de España entera. De hecho, aquí vino Televisión Española y nos hizo una entrevista correspondiente a ver cuál es el problema que tenemos aquí. Ya, claro, con esa perspectiva de futuro que teníamos, pues de buenas a primeras nos dieron permiso para manifestarnos el 12 de marzo de este año 2023, y nos encontramos con que, bueno, que el ayuntamiento más o menos seguía callado, pero mira por dónde un día me llamó Julián por teléfono, el concejal, y dice, oye, que el arquitecto técnico está trabajando en vuestro proyecto y seguramente va a salir adelante antes de lo que vosotros creéis. Bueno, me dijo eso y yo, bueno, pues me lo dijo y ya está, ¿no? Pero entonces yo me llevé una sorpresa grata, por una parte, claro, pues una sorpresa grata, cuando el 9 de marzo... El jueves, el pleno del 9 de marzo. A las 8 menos cuarto de la tarde, me llama Julián por teléfono y me dice, oye, que el informe favorable ya está hecho y mañana, si puedo, firmaré la licencia. Claro, yo me quedé un poco sorprendido. Como diciendo, ya ha terminado todo. Ya ha terminado todo y tal. Dice, no, y además le pregunté, bueno, ¿y la licencia? Y dice, no, es un simple trámite. Claro, nosotros ya teníamos preparada la manifestación del día este. Lo suyo es, claro, nos decían que la suspendiéramos y tal, pero como yo dije, digo, es que un tren cuando se pone en marcha es muy difícil pararlo. Has convocado a un montón de gente, has pedido permiso, y entonces yo le dije, mira, vamos a celebrar la manifestación, pero con la siguiente condición. No van a salir anagramas del PSOE, no va a salir solamente nada. Más que nada, vamos a contar un poco lo que ha ocurrido y vamos a dar la enhorabuena que nos ha dado la alcaldesa. Ir a una manifestación a decir que el problema está solucionado y que la licencia está a falta de... Fue un día de fiesta, lo pasamos de maravilla, y la gente, cuando escuchó que el orador dijo que la alcaldesa Laura Arriaga había concedido la licencia de obra, se llevó un aplauso impresionante. Y ahí quedó todo. Yo después le mandé un escrito al concejal diciendo, oye, mira, esto hay que tomárselo un poco con deportividad. Ha ocurrido esto, hemos sido lo más posible y tal. A partir de ahora, si queréis, oye, pues mira, nos juntamos un día, nos entregáis la licencia, nos hacemos la foto correspondiente, vosotros habéis cogido y habéis sido un gobierno valiente, que le habéis dado solución a un problema de más de 15 años y siempre lo tenemos que agradecer. Pero ¿cuál fue? Pero se quedó ahí. Pero ¿cuál fue la respuesta que le dimos? Silencio, más silencio, más silencio. Yo ante ese silencio ya me empecé a mosquear. Y digo, me extraña. Es verdad que Julián, yo es un hombre que lo aprecio de verdad, porque creo que como persona es una excelente persona. Lo que pasa es que creo que como político, se lo dije un día a él, digo, como político creo que está un poco perdido, no saben por dónde anda. Y de hecho el expediente no se lo conoce entero. Y se lo tiene que conocer para poder opinar. Entonces va un poco dirigido por unos y por otros. Pero vamos, a mí me parece una persona educada y buena gente, ¿no? Y ya digo, y entonces pues me perdí un poco en el asunto. Sí, que el informe favorable del técnico municipal. Sí, ya estaba en el informe favorable y tal, y claro, entonces no acababa de darme una idea exacta de lo que pasaba. Yo le preguntaba y le decía, oye, Julián, ¿qué pasa con esto? Y tal, dice, no te preocupes, que en el momento que tenga las diferencias esas que dicen que existen, que hay una diferencia de un expediente, a mí no me decía nada más que había un de expediente, que ya cuando eso, enseguida te llamamos y vosotros entendíais que era como dar largas. Parece que claro, es que claro, cuando dice es lo que parecía. Cuando la alcaldesa dice en todos los medios de comunicación, habido y por haber, prensa, radio, televisión, y en una institución como el Pleno, dice
que está el problema solucionado y que la licencia no sabe por qué vamos a manifestarnos, puesto que la licencia ya está concedida y el problema resuelto, lo que no hace recibo es que tarde tanto tiempo cuando ella misma ha dicho que en 3 días va a estar firmado. Desde el día 9, que lo dijeron, hasta el día 14, que fue la siguiente Junta de Gobierno local, en ese espacio de tiempo es cuando tenía que saltar la licencia. De eso, a día de hoy, no tener nada, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Sí, porque ha pasado 1 mes y medio. Claro, ha pasado 1 mes y medio, no, pero es que seguíamos en ese eso, y claro, al seguir en ese tema, y sin darnos explicación ninguna, pues no tuvimos más remedio que volver otra vez a hablar con la oposición, y que en el último pleno que hubo, que fue el día, creo que fue el día 12 el 10 de abril. 12 de abril. El 12 de abril, que fue el último pleno, la oposición le preguntó pormenorizadamente por todo y cada uno de sus incumplimientos. ¿Qué fue lo que contó en todo y cada uno de sus incumplimientos? La única respuesta que dio por parte del concejal, Julián, fue que estaba el expediente en manos de la secretaria, reconociendo todos los incumplimientos que había dicho de palabra y de hecho. Y la alcaldesa exactamente igual. Con el informe favorable del técnico municipal que... Encima de la mesa. Que es el informe en el que dice la solicitud de licencia, instalación del abastecimiento de agua potable para la Covatilla y su resolución, el técnico que informa favorable. Sobre la documentación presentada para tramitar la licencia municipal de obras. O sea, ellos mismos en sus informes dan un informe favorable, entonces, ¿el retraso a qué es debido? ¿A un informe de la secretaria? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? En ese mismo pleno, cuando nos dijeron eso, me dieron la opción de tomar la palabra a última hora, yo la tomé y entre otras cosas dije 2 cosas. Primero, le dije a la secretaria que nos explicara si podía ser en ese mismo instante cuál es la diferencia que existía con respecto a lo nuestro. Porque digamos que el informe ese, ella misma reconoció, que no cabe duda, en un momento determinado, duda alguna, que simplemente que ella tenía poco que hacer ahí, que simplemente ella, con que tuviera el informe favorable del técnico y demás, era un simple trámite el que había que hacer. Y así lo aseguran varios informes que tenemos. Por ejemplo, tenemos el informe lo tengo aquí, el informe de la secretaria del Ayuntamiento de Carrión, donde simplemente se limita a decir 4 cosas y decir que se ha llevado todo el procedimiento legalmente establecido con arreglo a la ley, que lo ha aprobado el Pleno en la reunión correspondiente y nada más, ¿no? Entonces, claro, nos extrañó que esa diferencia que había. Y bueno, y ahí se quedó, no me contestó porque efectivamente no era el lugar para dar respuesta a mi pregunta, ¿no? Entonces, yo inmediatamente que supe eso, le dije a la alcaldesa 2 cosas. Digo, si esto ha sido por venganza, es una mala idea, es una mala cosa para un político. Un político nunca debe actuar por venganza. Debe actuar en aras y en mira a los ciudadanos. Digo, pero si es por ignorancia, peor todavía. Porque en el supuesto caso de que fuera por ignorancia, una alcaldesa tiene que asumir las consecuencias de sus palabras. Y esas consecuencias son las siguientes. Si se ha equivocado, tiene que llamar a los vecinos, a la prensa, pedir disculpas e inmediatamente presentar su dimisión. Pero claro, si la persona en sí no tiene pundonor ni tiene dignidad, pues no hará nada. Entonces, ¿ella qué me contestó? Pues me contestó una cosa muy sencilla, y es que dice que decidirían en el próximo plebiscito. En el próximo plebiscito que se celebra el 28 de mayo. El 28 de mayo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros aquí vemos que ella se sube en el sillón de la impunidad y se amparan los vecinos. Porque efectivamente hay aquí muchos votantes de Miguelturra que votan por ideología, no votan por los hechos que haya hecho bueno o malo una persona, por ideología. Y entonces ella, amparado en eso, pues efectivamente lo más seguro es que vuelva a salir alcaldesa dentro de eso. Pero si esos vecinos supieran realmente el problema que ha existido, la gestión que está realizando, quizás pensarán de otra forma. Es como, por ejemplo, si ponemos a Laura Arriaga de piloto en un avión. Esas personas que la votan por ideología, ¿se subirían en el avión? No, porque lo más seguro es que el avión se cayera, al no ser piloto y no sabe pilotarlo, se cayera al suelo, ¿no? Entonces, pilotar un ayuntamiento como el de Miguelturra es tan difícil como eso, o más todavía. Y claro, ella, al no asumir ninguna consecuencia, ampararse simplemente en el plebiscito del día 28 de mayo, pues resulta que nos resultó una respuesta inadecuada para una alcaldesa y para el comportamiento que debe tener ante la situación que se ha producido, que ha sido mentir estrepitosamente a todos los medios de comunicación, al Pleno, a los ciudadanos y a todos los vecinos en general. Y a día de hoy, que nos quedan apenas un mes para esas elecciones, ¿habéis tenido alguna novedad? Porque sí, aparte también, antes de empezar me decíais que os habéis puesto en contacto con el presidente de la Junta de Comunidades y demás, pues para que conocieran vuestro problema también, no solamente afectaba a Miguelturra, sino para que ellos también tuvieran conocimiento de ello. Sí. Como ya he dicho anteriormente,
una mujer de la asociación nuestra, en el acuerdo ese que tomamos en la asamblea nuestra, decidió escribirle al presidente regional Paje. Le contestó amablemente enseguida y nombró a un asesor, un tal Ramón Torres, asesor del Gabinete de Presidencia, donde se interesó por el asunto y nos dijo que en el mes de marzo estaba la licencia concedida. Lo repitió por 2 veces. Llegado el 29 de marzo, esta misma señora le volvió a mandar un mensaje y le dijo que qué pasaba. Y dijo que no nos preocupáramos, que iba a intervenir personalmente durante el mes de abril. Se le han hecho, creo que hasta 2 y 3 requerimientos. Y hasta ahora, hasta el día de la fecha, no sabemos absolutamente nada de este hombre. Ha pasado el mes de abril y no ha hecho absolutamente nada. También, con respecto a la diferencia que había con la secretaria, que fue lo que hablamos anteriormente, Paco, el presidente de las Cantoreras, se fue a pedir cita con ella el 17 de este mes, de abril. Le dijo que no tenía agenda de cita. Por lo tanto, quedamos con ella el día 18, el día siguiente. Cuando quedamos con ella el día 18 de este mes, de abril, de abril, que estamos ya en mayo, nos atendió, nada, se tenía que ir a ver a Antonio Mateo. Antonio Mateo, como he dicho anteriormente, es el jefe provincial de urbanismo. Yo sabía lo que iba a ir a ver a Antonio Mateo, porque claro, yo no le quise decir nada. Entonces le pedí, por favor, que nos atendiera durante 5 minutos. Durante 5 minutos que nos atendió, le dije que ella era la responsable del registro de la entidad local y, por lo tanto, tenía que tener conocimiento de que no había respondido ni a la solicitud primera que le hicimos del documento de informe favorable, ni le había respondido, sobre todo, al escrito de silencio administrativo producido. ¿Y sabe lo que me dijo? Que no tenía ni idea de ninguno de los escritos registrados. Porque una cosa es la correspondencia que tenga yo con el concejal y otra cosa son los escritos registrados en el ayuntamiento de entrada. O sea, la secretaria del ayuntamiento, de Miguel Tura, os dice que no tiene conocimiento de ningún nada. Escrito de eso, de nada de eso. Es más, cuando le enseño yo el escrito de la petición de los documentos... Claro, porque habíamos pedido copia del informe de solicitud favorable del técnico municipal que no nos lo habían dado. Cuando vio ese escrito, efectivamente actuó de una forma diligente, se lo comunicó a una de las funcionarias que había allí y en 2 días lo hemos recibido, sin ningún problema. Con lo cual, me pareció muy bien la actuación que tuvo. Pero con respecto a los escritos, que no había eso, nos dijo, hombre, es que según lo que usted me está diciendo, que no sabe nada, vamos a tener que poner una denuncia por presunta prevaricación administrativa al no tener respuesta a estos escritos, habiendo pasado tanto tiempo como pasado. Sobre todo el del silencio administrativo producido positivo. Porque el del silencio positivo tiene sus consecuencias. No es igual que el negativo, que directamente te da permiso para ir al juzgado y ya está, pero el positivo tiene otras consecuencias. Le volvimos a pedir audiencia, nos volvió a repetir que no tenía agenda, que viniéramos cuando ella viene, que son, me parece, los martes. Sí. Entonces, al martes siguiente fuimos, habíamos quedado a las 10, nos dijo que a las 10 no podía recibirnos, que nos viniéramos a las 12, y a las 12 llegamos y ante el estupor nos encontramos que nos dicen que se ha marchado. Y que ya... Sin explicación alguna. Y que ya no nos recibirá. Claro, nos quedamos asombrados. Dije, pero bueno, ¿cómo puede ser que una profesional de este calibre, de nivel superior, quede colgado a más de 1000 vecinos? Porque no son los 3 representantes que fuimos allí, son los que representamos. Entonces nos queda colgado y se va. Entonces demostró una falta de profesionalidad y de ética impresionante. Que todo eso viene perfectamente tipificado en la ley, tanto en la ley 39 de 2015, del 15 no me acuerdo de qué mes, de diciembre creo que es, y después viene en el Estatuto Básico de Empleado Público, que dice el comportamiento que debe tener una secretaria con los ciudadanos. Es más, incluso debe de darnos asesoramiento jurídico para el caso de que tengamos dudas. Claro, es que tiene la obligación. Tiene la obligación. Entonces, en lugar de darnos asesoramiento jurídico, ¿qué fue lo que hizo? Salí corriendo, no recibí ni siquiera. Date cuenta bien el problema. O sea, que la diferencia que había con la alcaldesa, que es el parapeto que se han buscado ahí, la diferencia que había con la alcaldesa, resulta que nos encontramos con una secretaria que no solamente no da explicaciones, sino que encima ni nos recibe y se va. Como consecuencia de eso, hemos vuelto a poner un escrito, ya que no tiene agenda de cita. El pasado, ¿qué día fue? El pasado... Esto fue el día 27 de abril. El 27 de abril, pues, volvemos a pedir una nueva cita con ella para que nos reciba a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana. Del día 2 de mayo. Del día 2 de mayo. Para que atienda... Para que nuestros telespectadores se ubiquen, que es el día en el que estamos aquí. Aunque la entrevista la puedan ver mañana y demás, pero estamos en este 2 de mayo, que es cuando a las 12 tiene que recibirlos en secretaría. Eso es. Estos hombres que están aquí conmigo. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Si no nos recibe, pues me parece muy bien que no nos reciba, incumplirá otra vez las infracciones que están previstas en la ley y otra vez tenemos que volver a poner una denuncia. Denuncia que pusimos la vez anterior. La vez pasada pusimos una denuncia por no haber dado respuesta en su día a los escritos correspondientes y por no habernos atendido después de haber quedado con ella. Y
y después de haber tenido cita. Cosa que, vamos, eso es inexplicable, ¿no?, en un funcionario de esta categoría. Y bueno, y en eso estamos. Entonces ahora, después cuando terminemos aquí la entrevista y tal, nos iremos al ayuntamiento e intentaremos, porque es que si quieren, la solución es muy sencilla. Yo tengo aquí todos los documentos que avalan cuál es la solución del informe técnico. Y tengo el informe técnico de la secretaria del Ayuntamiento de Carrión, donde lo dice claramente bien, que siguiendo las instrucciones del Pleno y tal y cual, relaciona que los documentos se han entregado favorablemente, que tiene toda la documentación presentada y tal, y se acabó, y poco más tiene que pintar ella, como ella misma reconoció el 24 de enero de este año. Si es que ella misma lo dijo, que, no, claro, que su informe era un mero trámite. Claro. Y o sea que al final lo que vemos es que no hay nada en contra, ni no hay nada que diga que no. Nada. Ahora, ni ningún informe desfavorable. Todos los informes son favorables. No hay nada. Y la secretaria que me dio explicaciones, hoy la cuarta vez que pedimos que vamos a pedirle explicaciones, hoy es la cuarta vez. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. No lo sabemos. ¿Y por qué creéis que puede ser esto, Agustín? Vamos a ver. O sea, todo si fuera por ignorancia, Como ha dicho, pues entonces se avendrían a la propuesta de colaboración que le hemos hecho nosotros. Nosotros le hemos hecho mediante un escrito una propuesta de colaboración y le hemos explicado pormenorizadamente todo lo que he dicho anteriormente de lo que se aprobó en los plenos y la disposición legal que existe hoy en día para que la secretaria haga el informe jurídico positivo sin ningún tipo de problema. Si le hemos dado ese ofrecimiento y no nos hacen ni puñetero caso, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. Si ellos quisieran recibirnos y decir, venga, hoy con la secretaria nos juntamos aquí, a ver qué problemas hay, a ver, le enseño toda esta documentación que tengo yo aquí y inmediatamente está arreglado el problema. Pero como eso, por los indicios que tenemos, se ve que no va a ser posible. Voluntad política. Pues yo creo que va a ser una venganza para no darnos agua porque hicimos una manifestación del día 12 de tal y ha dicho, bueno, pues a partir de ahora vaya a saber lo que vale un peine, hombre. Y vosotros, después de esta reunión, no sabemos lo que va a pasar, lo mismo es algo positivo y termina siendo algo positivo para vosotros, vais a continuar. No, vamos a ver, nosotros vamos a continuar con esto independientemente siempre. De lo que pase. Yo ya le dije en el pleno que la semilla estaba sembrada y el fruto, más tarde o más temprano, florecerá. ¿Por qué? Porque hoy en día, en los tiempos que vivimos, es impensable que esta situación se pueda dar. Y entonces, pasado las elecciones, pasado tal, vamos a seguir empleando esos recursos que nos da la ley. Si hay que denunciar a la Fiscalía, si hay que ir a un contencioso, si hay que ir al Supremo, si hay que ir a Estrasburgo, si hay que ir donde quiera que haya que ir, ¿sabes? Vamos a estar siempre permanentemente en ello. Nosotros, algunos ya vamos teniendo edad, vamos siendo mayores, pero va quedando mucha gente y como está la semilla está sembrada, van a continuar con todo este procedimiento y nunca se va a acabar. Y sobre todo, lo que no se puede hacer es sentar un precedente de discriminación. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos los pueblos que nos rodean llevan disfrutando de este bien durante más de, concretamente Carrión, 10 o 12 años, y Ciudad Real un montón de tiempo. Y no le han puesto ningún problema, ningún tipo de ninguna clase, ni pasa nada de nada. Y aquí pegas y pegas y pegas y pegas. Entonces, cuando encima el coste de la obra la vamos a realizar las dos asociaciones, o sea que a las arcas municipales no le va a costar ni un duro. Absolutamente nada. O sea, es una cosa que es casi incomprensible, o sea, no tiene un razonamiento lógico. Y con una particularidad, el día de mañana esa infraestructura se puede quedar perfectamente para todo el mundo y el futuro. Para todo el mundo y para el ayuntamiento en general. Claro. Así que eso es lo que pues agradeceros tanto a Agustín como a Francisco que hayáis estado aquí con nosotros y que, bueno, pues yo desearos la mayor de las suertes y que, bueno, pues que este problema que ataña, vosotros sois representantes de ese grupo de personas, de esa cerca de 1000 personas, pues que se solucione lo más pronto posible y, bueno, pues que sigáis pues reivindicando lo que creéis que es justo para vosotros y lo que... Porque lo han traído todo documentado, es verdad, todo está documentado antes de empezar, hemos visto toda la documentación, los escritos presentados, los informes favorables. De momento no hay ningún informe desfavorable que les diga que no les pueden dar agua. Hasta el momento no existe. Entonces, pues bueno, pues seguir trabajando. Suerte y que se solucione ese problema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Ramón, por habernos recibido y haber tenido la amabilidad de atendernos en este medio. Las puertas abiertas. Con lo cual, bueno, pues la gente puede hacerse una idea de las actuaciones que hemos tenido hasta equivocada. Ahora. Y no equivocada, efectivamente, que es lo más importante. Una idea real. Agustín, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ramón. Muchísimas gracias. Y a nuestros telespectadores, pues seguiremos hablando de esta y otras noticias aquí en Punto de Actualidad en www.miguelturratv.com.